En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, nos hallamos entonces el día de hoy en el quinto domingo después de Pentecostés. Y hoy la Santa Madre Iglesia coloca en el Evangelio unas palabras de Dios nuestro Señor Jesucristo, tomadas de San Mateo, las cuales es nuestro deseo comentar. Nuestro Señor dice a sus discípulos: si vuestra justicia, esto es, vuestra santidad, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es de notar que la época en que nuestro Señor decía esto, fariseo, no era como hoy día un término peyorativo u ofensivo. En aquel entonces, fariseo era sinónimo de hombre religioso, de santo, y así eran tenidos por el pueblo. Los fariseos eran bien vistos. En efecto, el origen de los fariseos puede remontarse a los macabeos, a Matatías y a sus hijos, los cuales resistieron a la apostasía que ocasionó Antíoco Epífanes, según se lee en los libros primero y segundo de los macabeos. Ellos resistieron a esa apostasía. Ellos, junto con los judíos fieles a Dios, a la ley, que no querían apostatar, para no contaminarse con la apostasía de los demás, de los que caían en ella, se separaron. Eso precisamente significa la palabra fariseo, separado. Se separaron de esa apostasía los que caían y ellos fueron, por tanto, los primeros separados, los primeros fariseos. Entonces, en sus inicios, los fariseos, el fariseísmo, el movimiento, era bueno, era querer mantener pura la religión, el culto a Dios. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, se fueron corrompiendo, hasta llegar al estado en que estaban cuando nuestro Señor vino a la tierra, cuando el Verbo se hizo carne. Asimismo, los escribas, que no son lo mismo que los fariseos, no hay que confundirlos, gozaban de gran prestigio ante el pueblo. Escriba quiere decir hombre de letras, y lo eran, pues recibían una formación profundísima y muy larga en la ley. Ellos eran los encargados de enseñar la ley a los demás, y podían también intervenir, y de hecho intervenían en los juicios, en el Sanedrín, para condenar o absolver. En su mayoría, los escribas formaban parte de lo que podría llamarse la secta o partida del fariseísmo, del fariseísmo. Sin embargo, ellos no eran propiamente fariseos. A diferencia de ellos, no pertenecían al orden sacerdotal. Los fariseos eran sacerdotes, los escribas eran seglares, pero muy instruidos en la ley. Y eran, pues, como decíamos, muy venerados por el pueblo judío, junto con los fariseos, debido a su gran erudición y al gran conocimiento que tenían de la ley. Por todo lo cual, podemos imaginarnos cómo a los oyentes de nuestro Señor les habrá impresionado bastante cuando le escucharon decir: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo? Habrá pensado alguno. ¿Ser más santo que los escribas y los fariseos? Como decimos, ellos en la mirada del pueblo eran lo más santo que había, eran los hombres religiosos. También podemos imaginarnos cómo habrán molestado y irritado semejantes palabras a los susodichos fariseos y escribas. En efecto, son una tácita condenación de ellos, ya que de esas palabras podemos inferir la decadencia que habían incidido cuando nuestro Señor decía esto, pues no bastaba la justicia, es decir, la santidad de ellos, para entrar en el reino de los cielos, es decir, para conseguir la salvación. Había que superarlos en santidad, so pena de eterna condenación. No entraréis en el reino de los cielos, les dice nuestro Señor. Mas veamos cómo continúa nuestro Señor y veremos cómo abunda más en la idea de ser más santos que los fariseos, que los escribas. Dice así: habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y quien matare será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se encoleriza con su hermano será reo de juicio, y el que dijere a su hermano raca será reo de concilio, y quien lo llamare fatuo será reo de la gehenna del fuego. La justicia o santidad de los escribas y fariseos no bastaba, pues ellos se contentaban tan solo con el precepto de no matar, de no cometer homicidio, y ni tanto, pues luego ellos matarán a nuestro Señor por medio de Pilatos. Y ellos no hacían caso
alguno o no daban mucha importancia a los movimientos internos o interiores de ira y a sus posibles manifestaciones exteriores. Les bastaba con que uno no matase, no asesinase al prójimo, pero no reparaban en la ira interior que pueda haber, el odio, el enojo, la rabia. Nuestro Señor, que venía no a abrogar la ley, sino a completarla y darle cumplimiento, va más lejos que ellos y manda con sus palabras reprimir incluso los movimientos interiores de ira contra el prójimo, que son en última instancia la causa del crimen del homicidio cuando llegan a su paroxismo. Una persona que comete homicidio muchas veces es una persona totalmente llevada de la ira o del odio, que suele alimentarse con la ira. Asimismo es de notar cómo o en qué manera nuestro Señor perfecciona el antiguo mandamiento no matarás. En efecto, dice nuestro Señor: habéis oído que se dijo a los antiguos, pero yo os digo. Los antiguos, Moisés y los profetas, hablaban siempre en nombre de Dios, jamás hablaron en nombre propio, ni por propia autoridad. En cambio, nuestro Señor, no solo aquí, sino también en otras muchas partes del Evangelio, habla en nombre propio y por propia autoridad. Yo os digo, manifestando así de una manera velada pero clara su divinidad, que Él es Dios. Mas pasemos ahora a ver los tres pecados que nuestro Señor les señala en este su pequeño discurso, que van de menor a mayor gravedad. Primeramente señala la pura ira interior. Todo el que se encoleriza con su hermano, dice. Está sobreentendido que nuestro Señor se refiere a la ira sin causa o que no es ordenada por la recta razón, pues cuando la pasión de la ira está ordenada y movida por la recta razón, no solo no es pecado, sino que es buena y meritoria. De esta manera fue como Cristo nuestro Señor tiró las mesas a los cambistas en el templo. Lo hacía con ira, pero era una ira ordenada por la recta razón, era una ira santa. La ira en sí misma, como es una pasión, es indiferente, es buena o mala según esté o no acorde con la recta razón, ordenada por las normas de la moralidad. Asimismo, no hay que confundir la mera tentación de la ira con el consentirla. No es lo mismo tener esos malos movimientos dentro de nosotros, de impaciencia, de ira, de rabia, que el consentirlo. Debido a nuestra naturaleza caída, solemos normalmente tener muchos movimientos internos de ira, podríamos decir casi instintivos. Nos vienen cuando las cosas no salen como queremos, cuando nos ofenden, nos humillan. Normalmente tenemos eso, es por nuestra naturaleza caída. El pecado no está en sí en sentir esas cosas, en tener esas tentaciones, sino por supuesto en consentirlas. Siempre hay que recordar ese famoso importante dicho: no es lo mismo sentir que consentir. Yo puedo sentir eso, pero rechazarlo por saber que está mal. Por todo lo cual, resumiendo, queda claro que aquí lo que nuestro Señor condena es la ira interior desordenada y consentida, por supuesto. Si yo lo rechazo, no hay ningún pecado. En segundo lugar, nuestro Señor señala la manifestación de esa ira interior. El que dijere a su hermano raca, dice. Es decir, ya no es nada más en cuanto por dentro tenemos la ira, la rabia, el enojo, sino en cuanto se muestra al exterior, sale hacia afuera. Aquí divergen las interpretaciones sobre la significación de la palabra raca que trae el Evangelio. Hay quienes dicen que ya es un insulto, aunque no tan fuerte como el que sigue después, fato. Otros, con San Agustín, piensan que no es un insulto, sino una mera palabra que no tiene significación alguna y que sirve únicamente para manifestar esa ira o indignación interior, como cuando alguien dice ¡ah!, con ira, molestia. No es un insulto contra nadie, uno está manifestando esa ira que tengo por dentro. Nosotros pensamos que esta última es la opinión más acertada, pues es más acorde con la gradación que nuestro Señor hace del pecado, puramente interior, se manifiesta al exterior y, como veremos, en tercer lugar, ya ofende al prójimo, va contra la caridad hacia nuestro prójimo. Evidentemente, esta manifestación de la ira al exterior es más grave que la meramente interior, pues da lugar a contristar al prójimo,
Si él ve que me he molestado, por ahí lo toma mal, tal vez él se molesta también, puede causar escándalo por el mal ejemplo que damos. Si tenemos la mala costumbre, cuando nos molestamos, tenemos ira, rabia internamente, si tenemos la mala costumbre normalmente de manifestarlo al exterior, así no ofendamos a alguien, pero estamos dando escándalo, mal ejemplo. Por ejemplo, a los hijos, los padres de familia, ellos ven eso y lo normal es que después van a tener lo mismo, van a imitar lo que ven y van a tener también ese pecado de manifestar la ira. En tercer lugar, nuestro Señor señala la ofensa hacia el prójimo por la ira, por ese mal movimiento interno consentido y que ahora va hacia el exterior, y no solo al exterior, sino contra nuestro prójimo. El que llamare a su hermano fatuo, dice nuestro Señor. Aquí la ira, podemos decir, se proyecta hacia el prójimo, en su contra, y evidentemente esto es mucho más grave que los dos supuestos anteriores, de puramente interior la ira o simplemente manifestado, pues insultar o injuriar al prójimo se opone directamente a la caridad y es de suyo un pecado grave. Si la ofensa en sí es grave, hago un pecado mortal si ofendo a mi prójimo. Admite parvedad de materia, como se dice en teología. Si le digo una ofensa muy chiquita, muy boba, tonto, será venial, pero de suyo ya es grave, y si la ofensa en sí misma es grave y puede ofender gravemente al prójimo, estoy haciendo un pecado mortal al ofenderlo. Entonces hay que tener mucho cuidado en esos accesos de ira que uno puede tener, o en las peleas entre familia, entre esposos, o con conocidos, amigos, familiares. Cuando uno ofende, uno puede pecar gravemente. Nuestro Señor pone como ejemplo la palabra fatuo, precisamente porque entre los judíos es una palabra muy ofensiva, tal vez la más ofensiva, porque entre ellos significaba algo así como hombre impío, hombre incrédulo, que entre los judíos, pueblo eminentemente religioso que esperaba al Mesías, era de lo peor que uno le podría decir. Eres un impío, un incrédulo. A cada uno de estos pecados, nuestro Señor va asignando un castigo cada vez mayor, según cómo eran los tribunales judíos. Ellos lo entendían bien cuando les hablaba, porque sabían a qué se refería cuando decía será reo de juicio, será reo de concilio, será reo de la gehenna del fuego. Nosotros, sin embargo, haremos una pequeña aclaración a qué se refieren esos términos para entender más. Entre los judíos había 3 tribunales, que eran los que hacían los juicios y los castigos. El primero de todos constaba simplemente de 3 jueces y se encargaba de los delitos menores, de las cosas de menor importancia. Luego seguía el segundo tribunal, que se llamaba el Pequeño Sanedrín. Este ya constaba de 23 jueces y ya se hacía cargo de las causas criminales y podía dictar sentencia de muerte, como en caso de homicidio. Y el tercer tribunal, que era el mayor que había entre los judíos, era el Gran Sanedrín, que constaba de 72 jueces y se ocupaba de los crímenes más graves, los que se cometían contra la religión o contra el Estado. Y así nuestro Señor, los 2 primeros pecados, el de la ira puramente interior y su manifestación al exterior, adjudica los 2 últimos tribunales. De la pura ira interior dice, será reo de juicio. El que se encoleriza contra su hermano será reo de juicio, es decir, de esos 23 jueces que podían condenar a muerte. Y de la manifestación de esa ira, cuando uno la manifiesta al exterior, pero sin insultar al prójimo, dice será reo de concilio, es decir, de los 72 jueces del Gran Sanedrín que se encargaban de los crímenes más graves. Y hablando de cuando uno ya hace la ofensa o insulto al prójimo por ese movimiento de ira, fatuo, decir fatuo al prójimo, como ya no hay ningún tribunal mayor, el más grande es el Gran Sanedrín con los 72 jueces, dice, será reo de la gehenna del fuego. La gehenna era un valle cercano a Jerusalén, donde en los tiempos de idolatría de los judíos, allí sacrificaban a los niños en honor a Moloch, un dios pagano, pasándolos por el fuego. Por eso el nombre de gehenna, gehenna del fuego, porque como allí mataban a los niños, la gehenna es por tanto símbolo o figura del fuego, del infierno. Por todo lo cual podemos apreciar la fuerza que tenía las imágenes que el Señor daba a los judíos, para ellos que las escuchaban, pues el homicidio era
era castigado con la muerte en esas épocas y era dictada la sentencia por el juicio, por el pequeño Sanedrín. Por eso inicia diciendo: habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y quien matare será reo de juicio. Y él hace reo de juicio al que manifiesta la ira al exterior, y reo del concilio, el siguiente tribunal más importante, al que manifiesta exteriormente esa ira, sin ni siquiera ofender al prójimo, y reo del fuego del infierno a quien ofende al prójimo. Porque como decíamos, si la ofensa es grave y yo ofendo a mi prójimo, es un pecado grave, un pecado mortal. Y si yo muero en pecado mortal sin haberme arrepentido, confesado, uno se condena, uno cae en la gehenna del fuego. Por lo cual, como decimos, queda claro cómo a los judíos eran muy fuertes las imágenes que les daba, muy gráficas. Y concluye la enseñanza con las siguientes palabras. Dice: si pues, al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y después volverás a presentar tu ofrenda. Decimos que concluye la enseñanza con estas palabras porque cuando dice tu hermano tiene algo contra ti, está implícito que uno lo ha ofendido, que uno le ha hecho algún mal, tal vez un arranque de ira. Pues de lo contrario, ¿por qué tendría algo contra nosotros? Si tiene algo contra nosotros, estar ofendido, indispuesto, normalmente será porque le hemos dado pie a ello, ofendiéndolo. Por lo cual, nuestro Señor nos está enseñando que si queremos que nuestras oraciones sean aceptas a Dios, sean agradables, las escuche, primero debemos, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con nuestro prójimo. Si hemos ofendido a alguien, parientes, vecinos, gente desconocida tal vez, pero que podemos volver a encontrar, debemos ir y pedir perdón humildemente, ir, disculparnos, reconciliarnos y después proseguir con nuestras oraciones, que entonces sí serán aceptas a Dios. Si pretendemos, teniendo odio, habiendo ofendido a nuestro prójimo y no queriendo pedirle perdón, no queriendo disculparnos, hacer oraciones, agradar a Dios, es una quimera, es una farsa. Primero hemos de reconciliarnos. Son muy claras las palabras de nuestro Señor. Deja allí mismo tu ofrenda ante el altar. Esto se aplica, por supuesto, a todo. Deja de rezar tu rosario. Primero ve y reconcíliate. Pide disculpas de cuando ofendiste a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu hermano, a tu amigo, al vecino, al que fuera. Ve primero y pídele perdón de cuando en ese arranque de ira le ofendiste, le dijiste tal insulto, tal palabra, lo trataste mal, y después vuelve y presenta tu ofrenda. Después vuelve y sigue tu rosario, sigue rezando. Esto es muy, muy importante, porque uno puede muy fácilmente hacerse una falsa conciencia y podemos verdaderamente llegar a faltar a la caridad, ofender gravemente al prójimo en un arranque de ira, como estamos diciendo tal vez, y después como si nada tratar de seguir. Nosotros debemos ir y pedir perdón. ¿Y qué pasa si no me lo acepta? No quiere recibir mi perdón, está muy ofendido y movido tal vez también de la ira y no me acepta. Bueno, basta que yo de hecho lo pida, si él no lo acepta, la cosa queda hasta donde yo llegué. Podré tal vez insistir un poco más, tal vez más adelante, a ver si ya se le pasó. Y si sigue así, ya hice lo que a mí depende y yo ya puedo seguir ofreciendo mi ofrenda, es decir, mis oraciones, volviéndome a Dios. Porque hice lo que de mí depende y mi prójimo ya tiene entendido que en lo que a mí respecta está la reconciliación, digamos, volver a la amistad, al antiguo trato. Pero es muy, muy importante, como decimos, no crearnos conciencias falsas. Muchas veces podemos, sin paz, llegar a ofender gravemente al prójimo y seguir como si nada, sin querer pedir disculpas. Sin embargo, también es preciso hacer una aclaración para evitar escrúpulos, confusiones o inclusive errores. Evidentemente que todo esto que venimos diciendo se refiere, podemos decir, principalmente al ámbito privado, en la familia, entre los esposos, amigos, hermanos, los conocidos, los vecinos, la gente incluso desconocida que uno puede encontrar por la calle. Pero no es lo mismo el ámbito privado que el ámbito público, el orden público. Un presidente, un rey, alguien constituido en autoridad, que tiene una comunidad que dirigir, que guiar. Pues muchas veces ocurrirá, y de hecho ocurre, que el que está constituido en autoridad
debe aplicar castigos, debe tomar medidas, inclusive fuertes tal vez, pena de muerte en otros tiempos, que saber que la pena de muerte aplicada con las debidas condiciones y circunstancias no está mal, es legítima y lícita, y uno puede llegar a aplicarla. Y esto no obstante todo lo que hemos dicho. Evidentemente que cuando eso ocurre, cuando alguien con autoridad recurre a esos castigos, tal vez fuertes en algunos casos, pero necesarios, siempre tiene que ser sin odio interior, sin ira, o al menos sin ira desordenada. Como decíamos al principio, lo que nuestro Señor condena es la ira desordenada. Por ejemplo, una ira ordenada es la que se indigna, no tanto por la ofensa hacia mí, sino, por ejemplo, la ofensa a Dios, como de hecho ocurría con nuestro Señor, Dios nuestro Señor Jesucristo. Cuando a Él lo insultaban, lo ofendían, le escupían, Él callaba y era manso. Pero cuando veía que era contra la honra y dignidad de su Padre, de Dios Padre, lo que hacían los fariseos, ahí sí tenía ira, una santa ira. Hipócritas, les decía, con esa santa indignación. Entonces, cuando uno ve que se pisotea el honor de Dios, se insulta a Dios, se blasfema a Dios, allí sentir ira es una ira santa, una santa indignación. San Juan Crisóstomo, si mal no recordamos, él llegaba a decir: callar cuando a uno lo ofenden es virtuoso, pero callar cuando ofenden a Dios es impío. Allí sí hay que tener ira, una santa indignación. Entonces, volviendo a lo que decíamos, el juez no debe tener una ira desordenada, es decir, en cuanto a la molestia que le causa a él, sino en cuanto al daño al bien común que hace el malhechor o a Dios, si fuera contra Dios, y por tanto aplicar el castigo sin ningún odio y siempre mirando al bien común, que sirva para, por un lado, expiar la culpa y también el escarmiento de los malos, porque si los malos no se castigan, y lo vemos en nuestro mundo moderno de tantos derechos humanos, que los ladrones, los malos, rara vez se les castiga como merecen, cobran más bríos para seguir obrando el mal. Los hagan una vez y como no les hacen nada, siguen 1000 veces más. En cambio, en otras épocas, cuando eran más severas las leyes, se la pensaban mucho. Y esto que decimos también puede aplicarse en ámbitos tales más chiquitos, más cerrados, como una familia. Un padre de familia tiene autoridad y muchas tiene que usar esa autoridad para castigar a sus hijos. Y a veces los castigos también pueden ser, y tal vez deban ser, fuertes, severos, pero siempre lo mismo: sin odio interior, sin rencor, sin ira desordenada, sino siempre mirando al mayor bien del hijo que castiga y al mayor bien común de la familia, para que el mal ejemplo que da el hijo que castiga no descarríe a los otros. En definitiva, lo que nuestro Señor condena no son los castigos justamente aplicados por aquellos que se hayan constituidos en autoridad, sino el odio, deseo desordenado de venganza, que eso es la ira, en realidad. La ira es el deseo desordenado de la venganza. Siempre que tenemos ira, queremos devolverle al prójimo, vengarnos, pagarle con la misma moneda. Lo que él condena, pues decimos, es el odio, deseo desordenado de venganza y las injurias, manifestaciones exteriores de esa ira que suelen seguirse de ello. Recapitulando, queridos fieles, nuestro Señor con estas cortas palabras, son tan solo 4 versículos, y vean todo lo que hemos podido decir, solamente 4 versículos del Evangelio. Con estas cortas palabras quiere enseñarnos, por un lado, a que tengamos más en cuenta la malicia de la ira, de ese pecado de la ira. Como dijimos antes, por nuestra naturaleza caída, padecemos muchas veces de esta pasión, de movimientos de impaciencia, de cólera, rabia, enojo, por lo cual podemos fácilmente caer en la mala costumbre de consentir tales cosas, de impacientarnos con facilidad, cuando las cosas no salen como queríamos, nos contrarían, etcétera, etcétera, tantas cosas del día a día que pueden y tal vez nos producen esto: impaciencias, enojos, molestia con el prójimo, con el esposo, la esposa, el hijo, el hermano, el amigo, el vecino, muchas de esas cosas hasta bobas, niñas, pero que nos molestan. Y esto puede generar que al final no le demos importancia a este pecado por la mala costumbre de consentirlo. Cierto es que comúnmente tales faltas no pasan de pecado venial, las pequeñas impaciencias que tenemos, molestias e inclusive el manifestarlo al exterior, normalmente no va a pasar de pecado venial. Pero también es verdad que si no las combatimos a esas faltas, si no tratamos de reprimirlas lo más que podamos, de controlarlas,
Tarde que temprano nos exponemos a caer en un pecado mortal, ofendiendo o insultando a nuestro prójimo, por ejemplo, un arrebato de ira. Nos hacemos esa mala costumbre de consentir esas cosas. También nuestro Señor quiere con estas palabras que aspiremos a lo que es más perfecto, no como los fariseos que decíamos que se contentaban solamente con no matar, no hacer homicidio, pero la ira interior, eso no les importaba y estaban llenos de ira, llenos de odio. No, sino que nuestro Señor quiere que vayamos mucho más aún. Bueno es no matar a nadie, por supuesto, pero mucho más perfecto es aún no encolerizarse ni airarse con nadie, o reprimir esos malos movimientos si tenemos esas tentaciones. Obrando así estaremos mucho más lejos de caer en el pecado o crimen del homicidio, pues como dijimos antes, el homicidio en última instancia es obra, podríamos decir, hija de la ira, cuando llega a su paroxismo, es decir, un arrebato de ira o un odio que es alimentado por la ira constantemente. En el fondo es ira, pero mantenida permanentemente en el corazón el odio. ¿Cuántos no han asesinado en un arrebato de ira, un momento de furor? Uno pierde casi el uso de la razón en esos momentos. Dios nos guarde y libre. Y aun si uno no llega a matar al prójimo, ¿cuántas veces un arrebato de ira, en ataque, furor, el daño que uno hace con las palabras, los insultos, muchas veces heridas que tal vez nunca sanan del todo, al 100%? Uno nunca olvida. Hace 10 años me dijo tal cosa, no le dolió cuando le dijo tal insulto, tal palabra. Entonces tener mucho cuidado de reprimir siempre estos movimientos para no llegar a esos puntos, a esos extremos. Por tanto, queridos fieles, trabajemos por adquirir la virtud contraria a la ira, la mansedumbre. Tratar de ser verdaderamente mansos, de no airarnos. Si se nos insulta, se nos ofende, como nuestro Señor, no pagar con la misma moneda, aceptarlo con humildad por nuestros pecados, que en última instancia cualquier ofensa, cualquier insulto que nos puedan hacer, lo tenemos bien merecido y de sobra, y se nos aplica a eso y mucho más por los pecados que hemos hecho contra Dios. Pidamos pues a nuestro Señor, que es manso y humilde de corazón, nos dé la gracia de ser verdaderamente mansos. Asimismo pidamos a María Santísima que ella nos alcance esta gracia, que podamos día a día ir venciéndonos en estos malos movimientos, irlos reprimiendo y poder ser verdaderamente mansos y humildes de corazón. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.